Bienvenidos al podcast de Verso a Verso. Hoy queremos darles la bienvenida a todos ustedes. Sabemos que este pequeño programa va a llegar al corazón de muchísimas personas. Hoy tengo el placer de presentarles a una mujer a la que quiero muchísimo, a la que admiro muchísimo. Bienvenida, Carito. Gracias, Jenny, por tenerme aquí. El cariño y el amor es mutuo y la admiración también. Así que muchísimas gracias por pensar en mí para tenerme aquí en un proyecto tan lindo que yo sé que lo tenés muy cerquita en el corazón. Gracias, gracias. Y como decís, es algo que hemos venido trabajando. Dios ha inquietado mucho el corazón de nosotros a través de tu historia, a través de otras historias que vamos a tener, que son impactantes. Y que son no solamente una historia, son una verdadera convicción de que Dios existe y de que los milagros los podemos ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy bien. Yo, más allá, digamos, de lo que estoy viviendo con la enfermedad, que tiene días fáciles y días muy complejos, estoy bien en el corazón. O sea, ya hace mucho tiempo, bueno, nosotros lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo yo tengo mi foco en otro lugar, o sea, mi mirada en otro lugar, y yo creo que eso ayuda a que cuando llegan los días difíciles, que llegan siempre, uno tenga algo mucho mayor para estar agarrado. Pero en general la enfermedad estoy bien, estoy controlada, estoy en tratamiento, vuelvo ahora en julio a hacer tratamiento, esperando en Dios que ese PET scan siga limpio y así, un día a la vez. Eres un milagro. Tú eres un milagro de Dios y por eso es que mi admiración, porque no es fácil una noticia de estas para una persona. Hay un antes y un después en tu vida, hay un 2025, si no me equivoco, en tu vida, antes de 2024. Hay un cambio en ese 2024 y 2025 en tu vida. Total, yo siento que ha pasado una vida. O sea, yo siento que yo voy a cumplir, a ver, hoy es 14, en 16 días se cumple el día de mi diagnóstico. Y yo siento que ha pasado una vida entera porque o sea, es como que en un año aprendí más de la vida y entendí, yo creo, más de la vida que lo que había entendido, ¿verdad?, en 39 años. Claro. Y yo creo que eso es simplemente porque el diagnóstico llega, pero uno decide qué hacer con ese diagnóstico. Y yo muy rápido entendí, gracias a Dios, que el camino era Él. Y cuando uno, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, cuando uno deja entrar a Dios, es como si pasara una tormenta. O sea, es que se siente en serio, es que cambia todo. No es que es, ¿verdad?, penitas. No, es que es como un huracán. Por lo menos cuando uno lo deja entrar de la manera que yo lo dejé entrar, que no es mérito mío, lo necesitaba. O sea, no tenía nada, me explico, me sentí totalmente desbordada. Y entonces los cambios son enormes, o sea, obviamente hay un antes y un después, pero se siente más bien como una nueva vida. O sea, como como un renacer, yo creo. ¿Cómo era Caro? Caro 2024. ¿Cómo te describís en ese tiempo? A ver, o sea, yo creo que lo más increíble cuando uno llega a encontrar a Dios, ¿verdad? Y cuando uno le abre las puertas a Dios en el corazón, es que yo no era una mala persona. O sea, yo era una buena persona, yo era una persona con un matrimonio bonito, me consideraba una buena mamá, una buena amiga, ¿verdad? O sea, normal. O sea, no es que yo que hacía un montón de pecados enormes, no. Nada más que donde yo creo que está más grande el cambio es que yo pensé que podía todo sola. Wow. Y yo creía que mi valor como ser humano, como persona, era lo que yo hacía con mi vida. Entonces yo me creía que era muy valiosa porque tenía un trabajo donde me necesitaba y donde digamos que era más o menos exitosa. Yo creía que valía un montón porque era una mamá que corría todo el día detrás de los hijos, llevándoles las meriendas, al club, a fútbol, a las cosas de la escuela, claro, a las citas del doctor, y yo creía que valía porque era una buena esposa, fiel, comprometida. Y para mí el cambio más grande fue darme cuenta
que no podía nada sola. No es que podía algunas cosas, es que podía cero sola. O sea, que en el momento en que llegó el desafío real, todo eso que yo sentía que era súper valioso, no valía nada. Cero. Porque no me va a sacar de ese lugar. Entonces, yo creo que era así, tenía mucho ego, me creía súper autosuficiente, y creo que el cambio más grande es la humildad. Wow. Creo que ese es el cambio más grande. Qué lindo que es Dios, porque cuando Dios comienza a trabajar en la vida de nosotros, no importa lo que tenga que usar, cuando Él te elige, porque Él te eligió. Y sé que lo eligió tal vez de una manera muy fuerte. Y decimos, ¿por qué a mí? Porque muchas veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y le decimos, si mi vida está bien, mi vida es feliz, en mi vida tengo todo, ¿por qué esto? Sí. ¿Por qué esto? Y yo creo que te lo dije la primera vez que conversamos en tu casa, es porque Dios te eligió. Porque eres una mujer que inspira. Gracias. Y no podías estar detrás, o sea, perdón con lo que te voy a decir, Brian, perdón. Pero muchas veces mujeres como vos, con una vida tan ajetreada, que te conocen demasiado, pero te conocen tal vez por un esposo, porque tu esposo es una figura, te conocen por él. Pero Dios quería apartar a Brian y sacar el testimonio de Caro. Ahora sí voy a usar a Brian en otra etapa de la vida. Yo lo voy a usar como el compañero, como el amigo, como el soporte. Es compenetrar esa relación entre ustedes dos. Y creo que ese es un cambio que me puedo imaginar que ha sido increíble. Sí, o sea, realmente, bueno, cuando uno se casa con una persona como Brian, uno está acostumbrada a que él va en su camino y uno va sosteniendo todo, porque la realidad es que así fue muchos años, porque él era el que tenía que irse al partido, porque él era el que no podía cambiar, porque las fechas se mueven alrededor de los compromisos de él, porque de ahí había que entender si él no podía ir a la asamblea de Leonardo, o si no podía estar en el partido de Mati, ¿verdad? Y era como que entonces yo estaba detrás, que todo bien, porque creo que es un lugar impresionante y súper valioso ¿verdad? El de la mujer que está en la casa, ¿verdad? Como cargando con casi todo, con mucho. Es la que va haciendo las maniobras, así, exactamente. Pero cuando llegó esto, yo todo cambió porque a él le tocó ese rol y a mí me tocó simplemente curarme. Y eso también es, ¿verdad? Como que yo me sentía como que yo la que hago todo, ¿verdad? Y fue como, yo no soy, yo soy importante, pero no soy imprescindible para nadie. En el momento en que yo me fui, todo el mundo agarró mis tareas y las hizo con muchísima dignidad y gracia. Wow, qué lindo eso. Y entonces es darse cuenta también, entonces vuelvo a eso de la humildad, es como, no valgo por esto. Qué lindo tenerlo y qué bendecida tener pero eso no es la razón por la que valgo. Correcto. Yo valgo en este mundo porque Dios me creó. Claro. Punto final. O sea, creo que no hay más que eso. Valgo por eso. Y se los repito a mis hijos todo el día. No vales porque seas buen estudiante, no vales por... O sea, sí, todo eso suma. Pero vales porque Dios te creó. Y todos valemos por eso. Claro. Y entonces yo creo que sí le tocó a Brian el otro lado. Y la verdad es que lo ha hecho de una manera impresionante, magnífica, sin ninguna queja, nada. Él se ve que ha estado tu proceso mano a mano, lo ha vivido con vos, todo. Pero me llama mucho la atención el rol que él adquiere. Y ahorita es algo que sé que para vos es fuerte, porque tuviste que dejar todo en manos de y soltar. Y era lo que Dios quería trabajar en vos, soltar. Ya Caro, la que tiene todo bajo control, esa mujer estructurada, esa mujer súper cuadrada que tiene todo milimétricamente medido, tenía que bajar. Qué fuerte. Es súper fuerte y sabes que te voy a contar algo que yo no le he contado a mucha gente, pero que al principio a mí me decían como, Caro, es que tiene que abandonarse en Dios. Y yo, ¿de qué es eso? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo abandonarse en Dios? ¿Esto qué significa? Y poco a poco fui entendiendo que era... ¿verdad? Primero no tenía control de nada, ¿verdad? Poco y nada, porque uno está siendo guiado por doctores que lo que dan es estadísticas y etcétera, no eran muy buenas tras de eso.
Y lo único que puedo hacer es dejar todo en serio en manos de Dios y confiar. Pero me empezó a dar ansiedad. Claro. Yo nunca había tenido ansiedad y me empezó a dar ansiedad esa falta como de control de qué va a pasar, de me dicen que ok, pero será, y en 6 meses será, y yo puedo planear cosas y etcétera. Y se ha vuelto un reto manejar esa ansiedad enorme, porque es eso, es de ya no tener nada, muy poquito bajo control y tener que dejarlo todo en manos de Dios. Pero también entendí muy rápido que esa ansiedad y ese miedo no viene de Dios, que no nos quiere así, que no nos quiere ni ansiosos ni temerosos, que nos quiere seguros y disfrutando de los milagros que nos regala, que son diarios. Entonces, de verdad que no la dejo que se apodere de mí. Es como cuando quiere venir, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, y repito hasta que los miedos y la ansiedad se van. Porque si no nos roba lo que tenemos, que es el presente y que es hoy. Eso es muy importante. Yo creo que el morir a nosotros mismos, es morir a nosotros mismos, es dejar que sea Él el que fluya a pesar de todo pronóstico. Tenés que seguir creyendo, tenés que seguir levantando. Yo le decía a Ivania, que fue conmigo a tu casa, que para vos es súper complicado tener el rol de mamá y 2 niños pequeños, que todavía están pequeños. Sí, súper. Y el empezar a decirte a sí misma, esto lo voy a pasar, esto va a pasar, esto Dios tiene el control. Tus hijos son el motor, creo yo, de esto, tu familia, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu sobrino. Creo que todos ellos son una parte muy importante en tu vida. Pero creo que a pesar de que tenés todo ese batallón atrás peleando con vos esta guerra, siempre existe el miedo, el temor. ¿Qué podrías decirle a alguien que esté pasando o atravesando por un momento complicado, por un momento difícil, tal vez una enfermedad de la que tal vez hoy no tienes, gracias a Dios, y en el nombre de Jesús yo lo sigo declarando, estás sana en el nombre de Jesús? Y hemos visto el milagro y lo vamos a seguir viendo, Karen. Yo te sigo viendo como te digo desde el primer día. ¿Qué puedes aportarle a una persona como esta? Yo creo que el miedo nunca se va, Jenny. O sea, yo creo que el miedo es humano. O sea, y si uno piensa en el milagro más grande que existió, que fue Jesucristo, ¿verdad? Hasta Él tuvo miedo. Entonces yo creo que tener miedo es parte de ser humano, ¿verdad? Del ser humano. O sea, creo que eso no conozco ningún ser humano que no lo tenga. Lo que creo es que lo que yo entendí con esto es que, como yo decía el otro día, uno solo tiene hoy. No solo yo solo tengo hoy, todos solo tenemos hoy, ¿verdad? Lo que yo tengo es un recordatorio de que la vida es el presente. Entonces, yo lo que siento es que si uno deja que el miedo lo apodere, se pierde el verdadero milagro que es hoy, que es la vida. Es que, a mí me parece precioso sentirme en este momento que estoy sana. Y ojalá yo no vuelva a tener la enfermedad y no se vuelva a despertar en mí, porque digamos, médicamente ya está. Lo que pasa es que el milagro es más grande que eso. El milagro es entender que estamos en en esta vida, en lo que sea que dure, para ir al cielo, y que tenemos hoy, todos los días tenemos la capacidad y el privilegio de poder estar más cerquita de Él y de vivir esos momentitos de cielo aquí en la tierra. Claro. Entonces, yo lo que creo es que no dejen que los apodere el miedo, porque les está quitando lo que la enfermedad les debería enseñar. Que la enfermedad debería ser un recordatorio de a dónde tengo puestos los ojos. A dónde tengo puestos los ojos. Y si me dejo gobernar por el miedo, no lo logro ver. Me explico, es como estar en un concierto demasiado alto que no logro escuchar al que está a la par. Eso es lo que hace el miedo, es ruido el miedo. Y es humano, y es normal. Pero no puede ser más grande que el milagro de la vida, el miedo. Que el milagro de todos los días despertar. A mí siempre me ha gustado un versículo bueno, que dice que el amor de Dios
echa fuera todo temor. Sí. Entonces, cuando tenemos temor, que es muy válido, como lo decís, y muy, muy normal. Muy del ser humano tener temor. Pero verlo como vos lo ves, cambia todo. O sea, verlo como lo decís, cambia increíblemente. De hecho, yo recibo lo que estás diciendo y lo veo y digo, es cierto. O sea, yo en muchos momentos he tenido también ese temor, pero verlo como vos lo ves hace que lo vea mejor, hace que lo vea bonito, hace que vea esa parte del temor humano, algo pequeño, al poder de Dios. Claro. Y así es como todo lo deberíamos de ver, porque siempre vemos todo con negatividad. Yo me imagino que en tu momento tuviste algún tema con eso, porque no es fácil lidiar con un diagnóstico médico buenamente entregado, pero creer completamente a la fe y al poder de Dios, para mí eso es increíble. Y yo creo que alguien muy, o sea, apenas yo me enfermé, alguien muy importante para mí me dijo, Caro, es que no es creer en Dios, es creerle a Dios. Correcto. Y es creer que Dios, independientemente de lo que pase, es que lo que tenemos que entender es que no importa lo que pase, Él va a proveer por nosotros. Si no salió como queremos, igual va a proveer. Claro. Y en algún momento, hablando con mi hijo mayor, con Benjamín, yo le decía a él, ellos se perdieron una semana de clases cuando volvieron a entrar, cuando estaban conmigo en Houston, y yo le decía a Benji, vas a llegar y yo sé que te has perdido muchas clases y este día mejor no vayas todavía el lunes porque vas a llegar muy tarde, pero va a estar todo bien, mi amor, o sea, todo el mundo va a entender, entienden lo que está pasando a mamá. Y yo le repetía como iba a estar todo bien. Y él en una sencillez y con una pureza se volvió y me dijo, mamá, yo sé que todo va a estar bien. Vos no sabes que Dios te lleva alzada. Oh, wow. Qué lindo, qué fuerte. Y para mí eso fue como, ese es el abandono. Él ya lo entendió. Dios me carga, ¿verdad? Y nos tenemos que dejar cargar por Él. Lindo. Pero también significa que lo dejamos en sus manos, tenemos que dejar que Él nos guíe. Porque también si seguimos metiendo mano en lo que ya le dejamos a Dios, es como que sigo yo mi ego queriendo imponer lo que ya dejé en su voluntad. Entonces yo creo que abandonarse de Dios, en Dios es un trabajo de humildad diario fuerte. Wow, sí. Que a mí en mi carácter me cuesta. No, yo creo que eso nos cuesta a todos, Carito. Sí. Yo creo que trabajar esa área y soltar totalmente y darle el control a Dios de una situación es completamente complicado. Sí, imagínate que en el día a día que lo vivimos, entregarle a Dios un tema normal, un despido de trabajo. Sí. Algo que usted dice, bueno, puedo encontrar otro trabajo, pero no puedo comprar otra vida, no puedo comprar otra salud. O sea, en el tema tuyo es súper complicado. Y la fortaleza, la fe, claro, es que vos reflejás a Dios. Ay, muchas gracias. De verdad, lo reflejás en tu mirada, en tu forma de ver, en tu forma de hablar. Esa paz la transmitís. Gracias, Jenny. Vos hiciste a Dios tu amigo, tu compañero. Eso es lo que yo siempre puedo ver en ti, lo puedo sentir. Vos hiciste a Dios tu complemento de vida. Entonces creo que por eso has tenido esta fortaleza y esta paz que reflejas, aunque humanamente sé que es complicado. Claro, es muy complicado. Muy complicado. Y yo creo que, o sea, sí, de hecho el otro día nos invitaron a mí a hablarle a unos chicos, a unos chiquitos de quinto grado, y yo les decía a ellos que, digamos, yo tenía a Dios en mi vida como esa profesora que nunca me ha tocado, que sé que está, que sé más o menos cómo evalúa, que sé más o menos qué enseña, pero que nada más medio la veo en recreo. Y no se puede realmente creerle a Dios si lo tenemos tan lejano. ¿Cómo yo le creo a Dios si realmente yo no sé cómo ha actuado? Claro. ¿Cómo yo le creo a Dios si no he leído las cosas que hizo? ¿Y cómo respondía al dolor de los demás? Entonces también yo creo que obviamente es una entrega, pero también esa entrega va acompañada de buscarlo realmente. Y va acompañado de leer la Biblia, obviamente, que es donde más lo conocemos. Y yo incluso tengo ayuda para aprender a estudiar la Biblia, porque traté sola y digamos me costó muchísimo. Y ahora voy a un estudio de Biblia que para mí y a veces estoy con alguna situación en la cabeza y llego al estudio de Biblia y a veces le digo, en serio, Dios, wow. Me estás hablando. O sea, es que me estás hablando a mí. Y yo creo que algo muy lindo, un amigo mío dice como las aventuras de Dios, es que cuando uno ya entiende y le abre las puertas a Dios de verdad
vive aventuras con él todo el día y lo empieza a ver en todos los lugares y en todas las personas, que eso es precioso, ¿verdad? Verlo en las personas es para mí. Y lo haces tu compañero de vida. O sea, yo me monto en el carro y yo le digo, bueno, Espíritu Santo, nos vamos. Exacto. O sea, él va conmigo. Yo me voy a acostar y le digo, buenas noches, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Sí. Gracias por la vida. Y creo que eso lo hice un estilo de vida. Sí. Entendí que mi vida sin él no es nada. Nada. Y eso lo puedo captar en vos. Vos lo hiciste, tu amigo, tu compañero, tú todo. Ese estilo de vida se lo has transmitido tanto, me imagino, a Brian como a los chicos, porque para todos ha sido un cambio increíble. Como familia, ¿cómo lo vivís con ellos? El tema de Dios, el tema de este cambio tan bonito espiritual, porque es un cambio que lo irradias, o sea, se te nota. Yo creo que los chiquitos son tan puros para mí, Sí. que tienen como el oído de Dios, yo digo, porque ellos, en cuestión de algo que a mí me costó la vida entera entender, ellos lo habían entendido en 2 meses. Wow. Y una sensibilidad a sentirlo, y una sensibilidad a sentirse acompañados por él, y una sensibilidad a darle lugar. O sea, como que a veces preguntas así como, mamá, tu persona favorita, no sé qué, y ellos, la mía, Dios, ¿verdad? O tengo que ir de mi personaje favorito a la escuela, y ellos van de Jesús. Wow. Entonces yo creo que a ellos se les hace más sencillo, es que están más cerquita, porque son más nobles, son más, no sé. Sí, en su palabra lo dice, que hay que ser como niños. Y yo siempre les digo, ustedes tienen que rezar mucho por mamá, porque Dios tiene el oído así a la par de la boquita de ustedes. Ay, mi Ellos se amor. ríen. Pero también es que ellos entiendan el poder que tienen, Qué bello. el regalo que tienen de sentirse acompañados para toda la vida. Yo no lo entendí, niña. Y yo creo que yo les estoy dando a ellos el mejor regalo, ellos entendiéndolo. Creo que ellos van a transitar la vida de una manera mucho más, no sé si la palabra es feliz, sí, capaz que feliz, y seguros y acompañados, y entendiendo realmente lo importante. Y qué regalazo darles eso. Es el regalo más importante de la maternidad. Yo siempre les digo a mis hijos que si tienen a Dios, lo tienen todo. Todo. Que no hay por qué preocuparse, porque por más difícil que sea, ya usted sabe dónde vas a ir a llorar, dónde voy a ir a doblar esas rodillas, porque yo sé que hay alguien que me escucha, porque sé que hay alguien que está aquí conmigo, que aunque no lo veo, yo lo puedo sentir. ¿Por qué lo siento? Porque me llena de paz. Cuando hablo con él, cuando oro con él, cuando me desgasto en ese piso llorando o doblo mis rodillas, creo que cuando me levanto yo digo, estás aquí porque me llenaste de paz, porque es algo que no lo puedo explicar, es entre él y yo, es una relación. Sí, esa parte es muy difícil de explicar, ¿verdad? Y yo he tenido, o sea, después del primer diagnóstico he tenido varios momentos muy difíciles, sobre todo en dolores que me hacen sentir que tengo más tumor. Bueno, vos lo viviste un día conmigo en la casa, ¿te acuerdas? Sí. Y vieras que yo siento, esto me cuesta mucho explicarlo, porque a ver, yo no creo que uno necesita estar mal para sentir a Dios. O sea, es más, al contrario, se puede sentir en las maravillas más grandes, en los momentos de felicidad, y hay que sentirlo en todo momento. Pero yo, que no lo había sentido así, en mis momentos de más vulnerabilidad es cuando más lo encuentro. Pero es porque yo siento que entonces mi foco, estoy tan despojada de todo, porque no tengo nada de dónde agarrarme, porque en esos momentos nada es suficiente, que es cuando verdaderamente me entrego a él. Y entonces yo en esos momentos de tener el corazón roto, así de que hasta que cuesta llorar, así que uno está ahí, Ese susurro. ahí, después de eso yo digo, uy, ahí estaba. Es como una conexión tan mágica, tan impresionante, que ahí es donde más lo he sentido, y agradezco tanto esos momentos, por más de que me destrozaron el corazón, de que de verdad mi alma estaba en 100,000 pedazos, porque o sea, de verdad que yo no tenía a veces ni fuerza para llorar, solita ahí, momentos así, sola en el closet, así, para que no me vieran mis hijos y Brian. Y ahí está, ahí es cuando más lo siento.
Por eso permite estas situaciones. Y ahorita decías algo muy lindo, porque en todo momento Él está con nosotros y en todo momento lo podemos sentir. Pero creo que cuando nosotros estamos vulnerables, es cuando ya no solamente lo sentimos, sino que vemos su poder. Y creo que ahí es donde entra algo diferente. Ahí es donde empezamos a ver el poder de Dios. Y ahí es donde decimos, wow, yo no había dimensionado todo lo que estoy viendo en este momento. Sí. O sea, estoy viendo que toda mi vida me hablaron de un Dios que sí, que le adorábamos, en algunos casos rezan, oran, dependiendo de cómo lo quieran hacer. Ajá. Eso es una relación con Él. Pero cuando ves que en un momento es muy fácil decir tengo a Dios en mi vida cuando todo está muy bien, pero cuando está algo roto por dentro, cuando estamos quebrados, estamos destrozados y llegamos a ver cómo Él llega y nos dice aquí estoy y empezás a ver el poder que Él tiene, ya decís yo sin Él no puedo vivir, yo sin Él no puedo estar. ¿Cómo estaba? ¿Y sabes qué me ¿Cómo pasa? hice todo este tiempo? Ajá, ¿sabes qué me pasa a mí? ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo vuelvo a ver problemas que eran pequeñitos, lo enormes que se me hacían. Y ahora veo los problemas que a veces tengo, que son grandes, porque yo tampoco es como que digo, no, es que no es nada. No, es que esto es enorme. Pero no es tan enorme con Dios al lado. No. Ya no sos tan grande enfermedad. ¿Me explico? Wow. Y antes, sin Él, algo que tal vez hoy en día digo, wow, cómo me preocupaba por eso, es nada, se me hacía enorme. Pero es que la capacidad humana es muy poquita. Si queremos vencer las cosas con la capacidad humana y nos creemos que tenemos suficiente capacidad para eso, es muy difícil. Claro, por supuesto. Y ahí entendí que los milagros humanos que tenía, que son importantísimos, o sea, un esposo que me ama, hijos saludables, un trabajo, qué privilegios, tampoco eran tan grandes a la par de Él. ¿Me explico? Es como que lo que yo veía enorme, hoy en día tiene su lugar que merece, que es un lugar importante, pero que merece. Y lo que se veía como que era imposible, se ve pequeño. Wow. No sé si me explico, porque Claro. todo se ve a una dimensión diferente a la par de Él. Es como cuando uno ve un barquito demasiado lejos y se va acercando, se va acercando, Ya ves, era y gigante. se ve y se da cuenta, o sea, sí, o al revés, cuando se ve grande y uno, así. Exacto. Es como poner las cosas en el tamaño que verdaderamente tienen. Qué fuerte, qué lindo. Me Qué encanta, a mí me encanta. Yo le digo a los chiquillos, yo creo que si yo tuviera que pasar por todo lo que yo pasé en mi vida, Jenny, en este momento, para llegar al momento en el que Dios me cambia y me transforma la vida, yo le digo, sí, lo volvería a pasar. Total. Yo lo volvería a pasar y creo que lo escuché de vos también. Aunque no me cure, Jenny, Wow, aunque no me cure. wow, no está sana. Pero no sé si me explico. Dándole vuelta aunque no tenga la completamente. garantía de que me curo, Wow. a como estoy hoy, que es un dado al aire, médicamente, digamos. A mí me dicen, no vas a tener cáncer nunca, pero nunca vas a haber encontrado a Dios. No me devuelve. Wow, Caro, qué fuerte. Y el otro día que yo estaba, hay días muy difíciles, Sí. ¿verdad? Y entonces yo el otro día estaba en un desierto, literal. Así yo le digo algunos días que yo le digo, Dios, por favor, ayúdame a que te escuche de alguna forma porque estoy pasándola mal. Estaba muy mal de la quimio, me sentía muy mal, tenía muchísimo dolor en el sacro, estaba en un mal día. Y, ¿verdad? Y algo le estaba diciendo a Brian como no, que Brian me decía, no, es que tenés que descansar en esto. Y yo le digo, no, es que voy a ir porque yo no lo voy a permitir esto al cáncer, me ha quitado demasiado. Y Brian se volvió y me hace, ¿te ha quitado demasiado? ¿O te ha regalado demasiado? Wow. Y él Qué tiene lindo. ese lugar en mi vida, me explico. Él como que cuando yo me desbordo, él con 2 palabras es como, Caro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes toda la razón. Qué lindo. Qué lindo el apoyo que Él te da. Y creo que en Él Dios ha puesto mucha sabiduría. Sí. Porque para llevar este proceso tampoco es fácil para Él. Y creo que ha sido como el bastón tuyo. Así lo veo. Es como el que Él se agacha. Y le dice, agárrese de aquí estoy. O sea, wow, qué lindo. Y fue como verdaderamente ver el matrimonio como lo que es, me explico. Exacto. Fue entender que para esto estamos unidos, o sea, que nos venía formando para esto. Yo lo conté el otro día en un podcast que hice con Wilmer en la liga,
Y les decía que yo, un año antes, Brian y yo habíamos hecho terapia de pareja. Wow. De nada grave, pero cosas que habíamos sanado, que estaban ahí, espinitas. Y hoy yo vuelvo a ver y yo, era Dios que nos venía preparando. Porque la enfermedad llega en el momento más fuerte nuestro. Wow. Y sí fue, ¿verdad?, entender el verdadero significado del matrimonio. De verdad que en las buenas y en las malas, de verdad que en la salud y en la enfermedad, cuando ya no son viajes, risas, cena, no, es de verdad. Cuando llega la hora de verdad. Cuando hay que ponerse la camiseta. Cuando hay que ponerse la camiseta. Y vieras que ¿verdad? Cuando yo empiezo, porque yo pienso que todos tenemos, que no, las actitudes lindas que tenemos, obviamente todas las tenía Jesucristo. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que tenemos una rayita de las 100 que él tenía en todo, ¿verdad? Claro. Pero yo siempre creo que todos tenemos ese tipo de virtudes y de dones y de, ¿verdad?, actitudes perfectas que él tenía, solo que en rayitas, ¿verdad? Pero algunas personas tienen la humildad que se asemeja, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y obviamente la idea es parecernos a él cada día más, ¿verdad? Claro. Intentar. Y después cuando empiezo a aprender más de él y cuando me leo los evangelios y yo, uy, cómo me enamoraba de esta actitud de él. Y es porque es una actitud noble de Jesús, me explico. Sí. Y me di cuenta de eso y empecé a enamorarme ya como no por esas cosas tan humanas, sino en las cosas donde refleja a Dios él. Wow. Y entonces el amor pasa por otro lado. Ya Sí, pasaste por donde asusta, en todas las áreas. Sí. Y esta área tan linda que estás viviendo en este momento como matrimonio, yo creo que los une más. Los une más. Yo puedo preguntarte, ¿existe un antes y un después como matrimonio, como pareja? Y hablo no solamente en la relación del tipo por lo que viviste, sino que los ha compenetrado. Sí, yo creo que estamos más unidos que nunca, él y yo. Y voy a ser muy sincera, o sea, el camino espiritual que yo he llevado, Brian no ha llevado el mismo. Ojo que él no estaba tan alejado de Dios como estaba yo. Entonces, claro, yo tuve que aprender a gatear, a caminar, y él capaz que ya caminaba rápido, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi búsqueda no ha sido la misma que la de él. Él traía ¿verdad? Nació en una familia como mucho más cercana y sabía mucho más. Entonces, cuando yo le cuento algo del evangelio, por ejemplo, que para mí era nuevo, él ya lo sabía. Y sin embargo, a veces creo que mucha de la cercanía de él es porque sabe que para mí es importante. Y eso es parte de las decisiones del matrimonio. No vamos a estar los dos en el mismo lugar espiritual siempre. No. Pero qué belleza, ¿verdad? Que el otro quiera acompañar. ¿Verdad? Y que cada uno lleva su camino, pero que se quieran acompañar independientemente que el camino sea distinto. Y sí, yo creo que, o sea, hay un agradecimiento, ¿verdad? De tenerlo a él distinto y de valorarlo. Nosotros siempre hemos tenido un matrimonio muy bonito, Sí. pero hoy en día creo que tenemos a Dios en el centro y entonces la manera de verlo se siente... Ahí es donde ves ese cordón de 3 dobleces, Claro. que no se rompe fácilmente. No, que no se rompe. O sea, yo siempre lo vi a él, siempre he creído que voy a estar con él el resto de mi vida, pero ahora sé que, o sea, que es real, o sea, que estamos Completamente unidos. firme. O sea, que eso va a hacerse así en alguna tormenta, pero que ahí va a seguir ese nudo, estoy segura. Completamente. Completamente. Eso es increíble y qué lindo, porque eso se refleja en sus hijos. Eso lo van a ver, eso los hace a ellos unos niños con una perspectiva de un hogar completamente sano. Uh-huh. Y ellos van a llegar a ser hombres como Brian ha sido con vos, un súper esposo. Eso es la base. Les estás dando una base increíble a tus hijos, porque ellos no solamente están viendo un papá y una mamá súper unidos, sino un papá y una mamá que tienen a Dios en su vida, que demuestran amor, que demuestran a Dios en todo lo que hacen. Porque verte a vos, ver a Brian a tu lado, cómo la abraza, cómo la cuida, ellos ven cómo papá cuida a mamá. Sí, yo siempre le agradezco, yo siempre le agradezco a Dios por eso, ¿sabes? O sea, yo sí creo que yo
entre muchos privilegios que tengo y que esa parte para mí ha sido dura, entender que yo estoy transitando esta enfermedad con muchísimos privilegios que mucha gente no tiene, y eso a mí me rompe el corazón. No sabes cómo me rompe el corazón eso. Eso es un súper privilegio. O sea, tener un matrimonio bonito, ¿verdad? Porque a veces uno escoge y, ¿verdad? Y por más que intente, cuesta, y ¿verdad? Y yo creo que para nosotros ha sido fácil. Es que, ¿verdad? Como que toda la vida, desde que nos casamos, como que vamos así, sobre ruedas. Y yo siempre he creído que ellos tienen un privilegio muy grande en vernos, y como que no es que no lo valoro, o sea, lo entiendo y lo agradezco tanto. Eso es ejemplo como de unos papás que verdaderamente se aman, ¿sabes? Una familia sumamente fortalecida, una familia fuerte, una familia que empezó desde los cimientos con Dios, que Dios ha ido formando y ha ido cambiando la situación. Caro, créame que eso nos va a pasar cuando Dios nos elige, porque eres una elegida de Dios. Amén. No es lo mismo, porque muchas veces dicen, es que yo no siento a Dios, es que yo no quiero nada con Dios. Ya lo dijiste, es que siempre has dicho que no quieres, por eso Dios no te ha elegido. Y suena fuerte, pero van a haber personas que conocemos, o tan incluso que queremos, que no están elegidas, porque ya esa persona desde antes dijo, no quiero nada con Dios. Pero vos dijiste algo que me ha marcado muchísimo, y es que me dijiste acá, y aún así, si no me curara, yo sigo con Él. Qué fuerte, Caro, qué fuerte. Y esto me impacta mi vida, me impacta, y le doy gracias infinitas a Dios, de verdad, porque puedo ver el amor y el poder de Dios a través de tu vida. Porque no es fácil decir esto. No es fácil decirlo si no tenés realmente a Dios en tu vida. Porque sabes que si hoy nos llamara Dios, sé a dónde voy a ir. Sé a dónde vas a ir. Sí. Esa convicción. ¿Y sabes qué fue sabes que me quitó mucha ansiedad? Mucha ansiedad. Mi ansiedad mayor, mis mayores temores venían con qué va a pasar con mis hijos si yo me voy. Tenían 7 y 8. ¿Verdad? Y creo que lo número uno que aprendí, que esto fue lo que más o sea, por lo menos lo que más me cambió al principio, fue darme cuenta que lo que yo tenía, que mi labor como madre era llevarlos a Dios. Todo lo demás, Dios lo iba a suplir de alguna manera, si ellos lo tenían en su corazón. Pero que esa era mi labor. Y entonces para mí se volvió como una carrera. Wow. O sea, me explico ¿cómo hago? Dios, ayúdame a que puedan sentirlo tan fuerte como lo estoy sintiendo yo, porque yo no sabía en ese momento cuánto tiempo de vida me quedaba allí. Claro. Y yo decía, ok, es que este es el propósito número 1 de mi vida, llevar a mis hijos a Dios. Todo lo demás puede esperar. Y entonces fue un trabajo de empezar a orar con ellos. Yo me estoy formando para ser profesora de catequesis, que además lo amo, me encanta, llevarlos a misa, o sea, ¿verdad? Rezar, agradecer a Dios todas las mañanas, las comidas, cuando nos pasa algo bueno, cuando nos pasa algo malo. Y eso me quitó la ansiedad, porque hoy sé que si hoy algo cambia y yo me voy, ya ellos no son los mismos. Ya ellos no son los mismos. ¿Qué podrías decirle a una persona que tenga ansiedad? Yo un día iba manejando así en el carro y me empezó, y yo ya en ese momento no estaba ni con dolor, o sea, estaba como estoy ahora, que eso me da un poco de ansiedad, pero en ese momento no. Y yo sentía que muchas de las cosas que sabía que no le gustaban a Dios, yo las estaba cambiando una por una. A veces, pues obviamente cometía errores, miles, pero que yo estaba en un propósito serio de ir cambiando las cosas que no estaban bien. Y entonces me sentía cada vez más cerca de Él. Y voy manejando así por mi residencial y me quiere dar un ataque de pánico. No, yo me voy a morir, algo va a salir mal, ¿qué va a pasar con mis hijos? No sé qué. Pero así, de que de verdad, yo nunca había tenido un ataque de pánico, ni un ataque así fuerte de ansiedad. No podía respirar, me tuve que o sea, como que orillar. Y en el momento en que me logro parar el carro, sabía de dónde venía esa ansiedad.
y sabía que no venía de Dios. Y me enojé tanto, pero me enojé tanto, es que a mí se me paran los pelos de pensar en este momento, porque, y le dije, ya, No más. no más. Como ya no me tenés pecando en esto, como mi corazón en este momento está entregado a esto, como ya no te cumplo con esto que hacía mal, querés robar, querés tenerme por miedo, por el miedo y la ansiedad. No te lo voy a dar. Te vas ya. Te vas ya de mi vida, te vas ya de mi carro, te vas de mi hogar, te vas de la vida de mis hijos. No me vas a venir porque yo sentía que era el mal, me explico. Viniendo a robarme lo que Dios quiere regalarme, que es tranquilidad. Entonces, cuando viene en ese momento la ansiedad, yo lo que hago es ponerme a orar. Así, simple, donde sea que esté. Señor, por favor. Yo repito mucho esa frase, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Eso me ayuda a calmarme con respiración. Pero si no le empiezo a orar, o pongo alguna canción que me calme, y obviamente hay un montón de técnicas psicológicas que también, o sea, son validísimas porque Claro. Dios trabaja a través de los profesionales y también busqué ayuda en respiración y etcétera. Pero lo más fuerte que hago, lo que más tiene poder es quitar ese pensamiento y empezar a pensar solo en Dios. Y que Él me empiece, y Él me calma. Alguien que tiene ansiedad puede aplicar esto que dice Caro. Orar, Orar. respirar, orar. Una frase que lo acerque, ¿verdad? Todos tenemos diferente, ¿verdad? Para mí es Jesús en ti confío. Alguien me dijo el otro día, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? O sea, eso cada quien, ¿verdad? Tiene su cercanía pero yo creo que buscar a Dios en los momentos de ansiedad, Él va a entrar a calmarlo. Es que Él llega a cambiar todo. Completamente. Él transforma todo. Completamente. Entonces lo que podemos decir, te sostuvo la mano de Dios. Sí. Porque yo puedo verlo así. Él te lleva alzada, como te dijo tu hijo. Mamá, Él te lleva alzada. O sea, qué lindo, porque eso es bálsamo para tu corazón. Esa palabra, incluso yo la pienso viniendo de un niño, es un bálsamo para tu corazón. Imagínate la seguridad que a Él le da eso. Claro. Imagínate lo que Él siente en su corazón. Porque para un niño la palabra cáncer en un papá es demasiado fuerte, ¿verdad? Porque además todas las películas, por alguna razón, ¿verdad? Se muere la mamá o el papá de cáncer, o ¿verdad? Son como, lo tenemos, o sea, la palabra cáncer para un niño es... Y yo creo que nada más Dios fue entrando en esos corazones para darles esa tranquilidad. ¿Qué aprendiste en esos momentos difíciles? Uy, muchas cosas, pero yo creo que lo mayor que aprendí es a no tomar nada como que es pequeñito, ¿sabes? De las bendiciones de la vida. A disfrutar, o sea, es que esto suena como un cliché, pero es que esto es la realidad. A disfrutar de todos los pequeños momentos. Segundo. Y a lograr ver, yo creo que el don más grande que tengo es que logro ver a Dios en todo. Wow. O sea, bueno, no en todo, pero mucho, ¿verdad? O sea, yo creo que es un regalo que yo tengo. O sea, yo creo que yo me levanto y yo escucho los pajaritos y yo, wow, ahí está Dios en la creación. Qué increíble los pajaritos. Aprendiste a amar cada segundo. Ah, sí. Y a verlo, al regalo que nos da. O sea, voy caminando y el vientito y lo siento. Cuando estoy comiendo y digo, pucha, qué privilegio esto, estar comiendo. Claro. O sea, ¿verdad? Hay muchísimas personas que no pueden. Que no pueden. Entonces, como ese ver la vida desde la abundancia y del agradecimiento, yo creo que fue lo que más ¿verdad? Lo que Dios más cambió en mí. Es increíble. Y claro, y es precioso lo que Dios hace. Precioso. Porque aquí podríamos pasar horas de horas hablando de Dios. Hablando de todo lo que Él hace, de todo lo que Él puede y de cómo nos cambia nuestra fragilidad. O sea, porque somos frágiles, pero en Él nos hacemos fuertes. Y como el versículo, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Ese versículo siempre lo recuerdo por vos. Bástate, o sea, mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Exactamente. Y en esa debilidad es donde vemos cómo nada más nos tenemos que sostener de Él, en su gracia. Yo creo que una de las oraciones más
tengo cansado a Dios con esa oración, porque siempre le digo, dame de tu favor, tu gracia y tu misericordia. Pon en mí tu favor, tu gracia y tu misericordia, pero sobre todo pon en mí un corazón limpio y agradable a tu presencia. Pero yo creo que si tenemos un corazón limpio y agradable a la presencia de Dios, claro, lo tenés todo para darlo en la vida. Sí, sí, y sabes que obviamente Dios no es demasiado humano, demasiado pecador, y a veces me veo en momentos como perdiendo el control y lo siento. Y a veces le hago caso y a veces no le hago caso y después me siento mal, pero lo siento, ¿sabes? Que hay una calma. Ahí como, no, esta no es la manera de proceder, no sé qué. Las cosas. Y después le digo, ay, me siento doble mal porque lo hice y tras de eso te escuché. Antes no te escuchaba, pero ahora te escuché y no te hice caso. Pero, o sea, qué regalo que es sentirlo. Sí. Qué regalo que es haber entendido cuál era su voz. Qué lindo saber que tenés al Espíritu Santo dentro de ti. Y esa es la mayor, para mí, es el mayor regalo que Dios me ha podido dar. Que todos lo tenemos, ¿verdad? Que ese no es un regalo solo para uno, lo tenemos todos, solo que escogemos solo escucharlos. Correcto, pero no todas las personas lo validan, o sea, no todas las personas le van a dar ese valor a escuchar la voz de Dios y a entender que tenés al Espíritu Santo dentro de ti y que Él está contigo y que va contigo todos los días y que está con vos cada segundo de tu vida. Entonces, lo vemos y decimos, bueno, voy a hacer algo malo, entonces no vea esto, porque en este momento no voy a ver. Qué difícil, porque en algún momento lo caminamos, Ay, sí. En algún momento lo hicimos, pero cuando ya viene el Espíritu Santo a tu vida y te dice, aquí estoy, hey, eso no se hace. Eso no se hace, no es así, no es por ahí, ya entendés que ahí está Dios con vos y que Él te dirige. Es solamente escucharlo, es solamente dejar que Él fluya, porque Él nunca va a tener planes de mal en nuestra vida para nosotros. No, jamás. Los planes de Dios son de bien. De bien, claro. Dice que todo para los hijos de Dios obra para bien. Y qué lindo saber esto, que es Él el que está ahí, que es Él el que está con vos. ¿Qué aprendiste, Caro, de todo esto? ¿Cómo ves ahorita tu relación con Dios? Lo que me pasa ahora es como que no me... estoy como todo el rato con sed, ¿sabes? Como que... ¿Quieres aprender? Quiero aprender y aprender y aprender, y entonces estoy en el estudio de Biblia, y ahora esta persona que se ha vuelto muy importante para mí, Juan José, dio un curso de las bienaventuranzas y me inscribí en el curso de las bienaventuranzas y entonces me encanta. Y bueno, yo creo que parte del camino es, yo quiero llegar a ser catequista para guiar a los chicos, me encanta, siempre me gustó, Sí. O sea, siempre como que en la escuela donde están los chicos siempre tiene que ir una mamá a cuidarlos, ¿verdad? Además de la catequista, y yo siempre que iba le decía, Brian, cómo me gusta ir, porque ver a Dios a través de los ojos de los niños es maravilloso, ¿verdad? Entonces verlos con 8, 9, 10 años contestando cosas es demasiado lindo. Y con esa ilusión porque van a hacer su primera Y comunión. con esa ilusión, sí, que ya Benji la hizo y ahora entonces me estoy formando Sí, con el grupo lo vi. Leo, que tras de eso es con él. Entonces creo que no sé, sinceramente no sé muy bien a dónde me va a llevar. Yo todos los días le digo como, aquí estoy, ya mi vida es suya, ya yo se la entregué. Usted lléveme donde tengo que estar, que claramente hoy fue aquí, me explico, pero a donde pueda estar, Jenny, yo ya, o sea, como que uno no basta con ser bueno en la vida, ¿sabes? Hay que servirlo a él. No basta con ser bueno. Eso yo se lo decía un día porque Brian me decía, es que a veces hablas como si antes eras una mala persona. Y yo, no, pero no basta, Brian. No. No basta con ser bueno. Nos ha dado tanto que le estamos dando de vuelta. Es poder compartir. Yo creo que eso que estás diciendo es una lección de vida. Claro, es una lección de vida y marca mucho la vida para muchas personas. Porque así como vos te enamorás de poderle servir a Dios dando clases de catequesis. Sí que es increíble porque estás viendo a esos niños y estás viendo a Dios reflejado en ellos y estás trabajando para algo bueno. Pero lo que Dios ha puesto en tu vida es para que vos lo des. Porque no te va a hacer pasar por el desierto simplemente por tenerlo ahí para que lo puedas guardar. Creo que cuando estuvimos hablando una vez, te dije, Dios te va a usar
porque Él quiere que tu testimonio lo conozcan otras personas, porque Él quiere usarte, porque no podemos callar lo que Él hace en nuestra vida y hay que servirle de alguna manera. Y esa es la manera que vos me estás diciendo, ir a servirle así, pero esto que estás haciendo es servirle a Dios, porque estás dando esperanza, porque estás llevando una palabra de vida a alguien que tal vez ni siquiera se imagina lo que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando uno se lo permite, así como vos se lo permitiste. Sí, él siempre está así, ¿verdad? Como esperando detrás de la puerta. Así me lo imagino yo que estaba en mi vida. Sí. Y yo pienso como que cuando uno se enamora tanto de Dios, además, esto es como todo, o sea, esto es como si yo soy, ¿verdad? O sea, cualquier creencia o cualquier gusto que tengo en la vida, ¿por qué yo lo escondería? O sea, yo creo que uno, si cree en Dios y si ama y si ya le, ¿verdad? O sea, si ya le abrió el corazón a Dios, tiene que notarse. Así es. O sea, tiene que notarse. Y no quiere decir que uno va a andar con una, ¿verdad? Una bandera aquí que diga Jesucristo, pero tiene que notarse en la manera de los actos, tiene que notarse en lo que uno hace, tiene que notarse en lo que uno habla. No está Dios para estar escondido, está para ser primera línea. Así es. ¿Verdad? O sea, más bien gritárselo al mundo. Claro, ¿qué significa para vos ese versículo que tenés plasmado en tu Biblia? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que es lo que te decía al principio, Jenny. Yo creo que es darme cuenta que cuando yo fui más débil y más humilde, ¿verdad? En mi debilidad, logré ver la magnitud de Él. Wow. Y él ahí me hizo darme cuenta que no es que yo necesitaba ser fuerte yo, es que yo soy fuerte cuando estoy con Él. Amén. Y cuando estoy muy débil, lamentablemente, es cuando más lo busco. Y entonces es cuando más fuerte soy. Amén. Yo te veo así como la guerrera, como vestida así toda en la armadura de Él. Así te puedo ver y siempre te dije, desde el día uno. Me dijiste, siempre muchas te lo he dicho gracias. y siempre lo voy a sentir porque este sentir no viene de mí, viene de Dios. Dios así siempre me la mostró así. Y cada vez que hablo de vos o pienso de vos, te pienso y te imagino como Él me la mostró. Y eso es lo que agradezco a Dios. Agradezco a Dios, Caro, la oportunidad de conocerte, de estar un poquito en tu vida, en un proceso difícil, de conocer lo que Dios ha hecho en tu vida y que vos puedas ser ese testimonio vivo, ese testimonio de Dios y del poder de Dios que está reflejado en tu vida. Porque eso eres, el poder de Dios caminando. Muchas O sea, gracias. eso eres. Y nosotros queríamos darte un cariñito. Bueno, Ay, como gracias. sé que eres católica, por acá te trajimos esto. Ay, qué belleza. Y verso a verso quiere darte este libro. Ay. Quisiera que vieras y leyeras un poquito de la parte que dice allá adelante. ¿A dónde? Adelante en la introducción. Ajá. Aquí una palabra de Ajá. bienvenida. Exacto. Imaginé que viviéramos una vida tal que las personas opinaran de cada una de nosotras ahora y mucho después de que ya no estemos, que somos mujeres conformes al corazón de Dios. Qué belleza. Claro. Por eso fue que te dije, yo te veo y yo veo a Dios sobre tu vida, a Dios en ti. Eso me transmites. Y me gustaría que cerráramos este pequeño espacio dándole una palabra de aliento a alguien, a una persona X. Dale un aliento, una palabra a alguien que necesite. Yo creo que el mayor mensaje y el mayor abrazo al alma es que todos tenemos cruces en la vida, ¿verdad? Que uno no necesita tener una enfermedad en fase 4 como me tocó a mí para sentir que uno tiene el corazón chiquitito y destrozado. O sea, que en nuestra humanidad, ¿verdad? Muchas veces se nos rompe el corazón y muchas veces sentimos que no podemos solos y no tenemos que hacerlo solos. Es que no tenemos la capacidad de hacerlo solos. Y que de verdad, cuando uno le entrega esa cruz a Jesús, a Dios, se vuelve más ligera. No tenemos por qué cargar cruces tan pesadas solos. Que le entreguen esa cruz y que yo se los aseguro y se los prometo que esa cruz se vuelve diferente. Por más grande que sea, se vuelve livianita. Amén. Qué lindo, Caro. Gracias, Caro.
Carito, como yo te digo, Carito, muchas gracias, de verdad, gracias, con toda humildad, con todo mi corazón, de verdad, gracias. Eres una mujer que inspira, eres una mujer imparable. Oh, gracias. Así que gracias. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de haberte conocido de una manera muy, muy de Dios. Muy de Dios. Así que gracias. Yo le pido a Dios que siga haciendo esos milagros en tu vida y que siga manifestándote y que te siga usando como te está usando. Y a todos ustedes muchísimas gracias por ser parte de este podcast de Verso a Verso. Que Dios los bendiga.